Buenos días a todos. Yo voy a... Algunos de los conceptos que se van a estar presentando en la charla ya fueron vistos, así que capaz que en algunas cosas voy más rápido. Y el énfasis de mi charla va a estar puesta más en la parte de sanidad de cultivos. Vimos algunas cosas ahora al principio de manejo global, ahora veíamos más de la parte vimos después algo de la nutrición de plantas, algo de lo que tiene que ver con la física de suelos, y yo voy a estar hablando un poco más de lo que hace a la salud de los cultivos. La idea de la charla es repasar algunos conceptos, después ver cómo es el impacto de algunas prácticas agrícolas en el manejo del suelo, cómo esas prácticas también impactan en la salud para cerrar la presentación. La primera cosa es decir, bueno, hacia dónde vamos y qué es lo que nosotros queremos. Ha habido una evolución en cómo son los sistemas de producción. Hoy estamos pasando de sistemas, queremos ir avanzando desde sistemas de manejo convencional que tenían una alta dependencia de insumos químicos, hasta cuando empezamos a integrar los insumos biológicos, como era lo que presentaban hoy, la importancia de los insumos biológicos, en parte para ir desplazando esos productos químicos, a el diseño de sistemas más biodiversos o agroecosistemas. Y en definitiva, lo que estamos buscando es pasar de la alta dependencia de insumos externos a la promoción de lo que son servicios ecosistémicos y pasar de lo que es simplemente la salud de una planta o de un cultivo a lo que es la salud de un sistema. En la medida que tengamos un sistema funcionando armónicamente, va a estar cumpliendo mejor todos los servicios que nosotros estamos esperando de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica también lo que nosotros llamamos la intensificación agroecológica, que es el uso intensivo e inteligente de funciones ecosistémicas, y que esos nos brinden servicios ecosistémicos que implica aquellos beneficios que como personas obtenemos de esos agroecosistemas. Y que eso implica pasar o pensar un rediseño de esos sistemas, que hoy se estuvo hablando en varias instancias, se mencionó el rediseño, y bueno, ese rediseño es pensar una forma de producir los alimentos de una forma diferente. Y que no solo tenemos que estar pensando, que es algo de lo que se comentaba ahora acá y que estaba asociado a las preguntas de las abejas y de la floración, no es solo pensar a nivel de chacra, de parcela, sino tenemos que ir también pensando a nivel de lo que son regiones, cuencas, microcuencas o lo que se denomina en la dimensión del paisaje. El otro concepto que está también presente en lo que yo les voy a comentar es lo que es el microbioma. Y el microbioma son todos los microorganismos y sus genes que viven en un ecosistema particular. Yo voy a hacer más énfasis en lo que es el suelo, porque como hoy se mencionó, es como el sustento, es lo que soporta la vida en el planeta Tierra, que es donde nosotros estamos. Y ese microbioma cumple diversas funciones, y yo me voy a centrar en lo que es la supresión de enfermedades, pero también es clave para todo lo que tiene que ver con la resistencia al estrés abiótico, con la promoción del crecimiento de plantas, con la dinámica de nutrientes en el suelo, con la formación del suelo, que es lo que recién se decía, el suelo, un suelo pobre, sin vida, su estructura y sus funciones están sumamente comprometidas. Y también hace todo lo que es un elemento clave en todo lo que es el secuestro y la dinámica de carbono. Pero teniendo en cuenta todo eso, yo me voy a centrar básicamente en la parte de supresión de enfermedades. Y esa supresión y esos procesos se pueden dar en la medida que tengamos un suelo sano y que la salud del suelo es una capacidad sostenida de funcionar como un sistema vivo. Y que, entre otras cosas, promueva la salud de plantas, animales y personas, y lo que nos convoca hoy es un poco más allá de tenerlo todo en cuenta, hablar de la salud de las plantas. Y por otro lado, esa capacidad sostenida es lo que en ecología se llama la resiliencia, que es la habilidad de un sistema de permanecer funcional ante diversos disturbios. Y es hoy lo que estamos enfrentados. En la jornada destacada anterior se hablaba de lo que era el cambio climático y los impactos, y que la
la gran desafío que tenemos nosotros es lograr diseñar sistemas que sean capaces de enfrentar esa gran variabilidad a la cual estamos enfrentados. Y bueno, y eso está explicado por la resiliencia de los sistemas, y que la resiliencia del suelo está íntimamente dependiente de la biodiversidad del suelo y entre ellos específicamente de lo que son las comunidades microbianas. Por eso para nosotros es tan importante entender y conocer cuál es esa diversidad y qué es lo que tenemos en nuestros sistemas. Y por último, lo otro que tiene que ver con ya más hacia la salud de las plantas es lo que es la supresión del suelo o la supresividad del suelo, que quiere decir tan simplemente que es la capacidad de un suelo de evitar que una planta se enferme. Lo mismo que pasa con las personas a nivel de salud humana, una persona bien alimentada y equilibrada es menos propensa a enfermarse, y lo mismo sucede con las plantas y los cultivos. Hay distintos tipos de supresión de enfermedades, puede ser específica cuando es que se identifica un agente de control biológico o un agente microbiano y que inhibe o que frena el desarrollo de una enfermedad, pero hay una supresión general que depende más bien de la biodiversidad y de un equilibrio de diferentes comunidades en el sistema, que evita que prevalezca un agente patógeno o un agente nocivo sobre el resto de la comunidad. Y la supresividad del suelo es una muy buena indicadora de la salud del suelo y de la salud del sistema. Entonces, si tenemos suelos o sistemas en los cuales no se nos enferman las plantas, eso nos está indicando que está relativamente en equilibrio y que los procesos biológicos están funcionando. Pasando de este rápido repaso de conceptos, lo que vamos a ver son algunos ejemplos de cómo algunas prácticas agrícolas afectan lo que es el microbioma del suelo. Teniendo en cuenta que entendemos microbiomas por el conjunto de todos esos microorganismos que están presentes allí. Una primera cosa es decir, bueno, el microbioma, cómo se relaciona con la salud del suelo y en específico con la resiliencia. Estos son datos del experimento que tenemos aquí, que lidera Juan Carlos Gil Sanz, que está acá en Las Brujas, que es a partir de un sitio que tenía como 50 años de historia hortícola, con unos suelos muy degradados. ¿De qué medida nosotros podemos ir pensando prácticas que van mejorando la salud de ese suelo? Y lo que vemos, una forma de estimar la actividad global microbiana es medir la respiración del suelo, que es la emisión de anhídrido carbónico por los microorganismos heterótrofos. Lo que vemos es que en azul tenemos lo que es el manejo convencional, y esto es a lo largo del 2012 al 2017, alternando otoño y primaveras, hacemos 2 muestreos por año, y se ve que la tendencia general es a bajar esa actividad microbiana global, que quiere decir que está bajando la comunidad total de microorganismos en el suelo. Y por otro lado, cuando tenemos un manejo mejorado, que tenemos un laboreo reducido, enmiendas orgánicas y uso de abonos verdes, tiende a haber una caída mucho menor, tiende a haber una mayor estabilidad. Pero no solo los niveles son mayores, sino que las oscilaciones también son mucho menores en un sistema mejorado que en un sistema convencional. Y eso nos está explicando esa capacidad de amortiguar y de soportar esos problemas. Años donde teníamos un problema de seca muy grande, si bien en los 2 casos hay caídas, las caídas son, la amplitud de esos estrés o de esos cambios son mucho menor en un sistema más equilibrado que en un sistema donde está sumamente dependiendo de los insumos químicos. El otro tema, no se asusten por esta gráfica, es simplemente para entender qué es lo que estamos teniendo. Es un trabajo que está haciendo Victoria Cerechetto como parte de su doctorado ahora, y que está estudiando cómo son las comunidades microbianas en ese mismo experimento en los diferentes manejos. En este extremo vemos que el patrón de colores acá es diferente al resto, y esto nos está mostrando cómo son muy diferentes las comunidades microbianas en el suelo bajo manejo convencional que en los distintos manejos que tenemos agregados de enmiendas orgánicas o de abonos verdes o la combinación de los dos. Lo más importante es que hay un cambio drástico en cómo es la comunidad, en cómo es la diversidad y la composición de esas comunidades microbianas bajo los diferentes manejos. Y eso se traduce después en cómo responden los cultivos.
si nosotros, esto está hecho en base a las comunidades de bacterias, hablando rápido, y son los 50 grupos más abundantes. Hay otro montón de detalles que después se pueden ir explorando, pero es para tener una primera imagen. Pero si nosotros entramos a ver más en detalle todos esos cuadraditos, pensando en los 20 más abundantes, empezamos a ver que cada uno de los manejos se diferencia y tenemos algunas cosas claves. En el suelo tenemos un suelo control, que es un suelo que no está bajo manejo agrícola, y vemos que claramente este suelo se diferencia de todo lo que es agrícola. Entonces, primer separación es, en la medida cuando empezamos a intervenir, tenemos un cambio drástico frente a lo que es un suelo no trabajado. A veces es bueno, a veces no, pero hay un cambio. La otra cosa importante es, por ejemplo, las famosas cianobacterias en los suelos imperturbados no están presentes, sí están presentes en cualquiera de los sistemas con agricultura, asociado muchas veces a la disponibilidad de nutrientes en la solución y fácilmente disponibles. Entonces, son pequeñas pistas que estamos empezando a entender qué es lo que pasa. Este grupo está solo presente en el manejo con químico. Bueno, también es otro indicador. Y bueno, de esta forma estamos empezando a entender y a conocer cuáles son las cosas que tenemos presentes en nuestros sistemas. De la misma forma que estamos haciendo esto con bacterias, se está haciendo con los grupos de hongos y también vamos a empezar a ver y a conocer qué es ese gran sistema, esa gran caja negra que hasta ahora sabíamos muy poco de ellos. Lo que sí sabíamos también es, por ejemplo, que los actinomicetes o actinobacterias juegan un rol muy importante en lo que son nuestros sistemas de suelos que vienen de la evolución de praderas, de sistemas pastoriles originalmente, y que en los suelos no alterados dominan más las actinobacterias y eso es un grupo de los cuales hay que empezar a prestarle atención por las múltiples propiedades que tiene, ya sea como productor de antibióticos, como promotores de crecimiento, como estabilizadores del sistema. Y entrando también con esos mismos datos, cuando nosotros los combinamos en su conjunto, vemos claramente que, nuevamente, aquello que veíamos con todos los colores y todo lo que es el sistema convencional de fertilización química y laboreo convencional se separa claramente de lo que son cuando tenemos agregados de enmiendas orgánicas y abonos verdes. O sea, y aquí este es los cuadraditos celestes son los que tenemos la combinación de laboreo reducido con enmiendas orgánicas y con abonos verdes, donde combinamos todo y vemos que están en el centro de esa gran nube. Esto es una primera cosa para ver para que seamos conscientes y empezar a entender qué es lo que pasa en el suelo. Cualquier práctica que nosotros estemos haciendo va a estar impactando y va a estar cambiando esas comunidades que en definitiva son los que nos prestan los servicios y los que favorecen los distintos procesos. Pasando a casos más concretos, más vinculados a lo que es la salud de las plantas, una de las cosas que nosotros hemos hablado en varios momentos es, bueno, tenemos que empezar sabiendo que tenemos cambios en nuestras comunidades microbianas, tenemos que empezar a rediseñar el sistema. Cualquier diseño que nosotros tengamos de nuestro ecosistema va a afectar lo que es el microbioma del suelo y que ese microbioma incluye a los patógenos y tenemos que buscar la forma de que su expresión sea lo mínima y en definitiva, lo que nosotros queremos es hacer una intensificación agroecológica. ¿Qué quiere decir? Favorecer los procesos de regulación natural para que podamos trabajar y tengamos un sistema más saludable. En el rediseño del sistema, acá tenemos un montón de medidas. Acá rápidamente yo las separé en lo que pueden ser estratégicas, que son aquellas que implican procesos a mediano y largo plazo, y tácticas, que son medidas de corto plazo, las que se dan dentro del año. Y es como se mencionaba recién, yo no puedo tener una sola medida o una sola decisión, sino que tenemos que pensar el conjunto de nuestro sistema, del cuadro, de la chacra, del establecimiento, del predio y de la zona, porque algunos de estos servicios y procesos no respetan alambrados en general, sino que tenemos que pensar en una escala mayor. Yo acá simplemente les puse
rotaciones, abonos verdes, coberturas vivas, solarización, enmiendas orgánicas, que son algunos de los ejemplos que yo voy a mencionar, pero no quiere decir que no haya que considerarlos en su conjunto y que haya que ponderar cada una de ellas según la situación, ¿no? y en la etapa en la cual estemos. Pasando al tema de rotaciones, y disculpen que gran parte de los ejemplos son en horticultura y frutales, porque es lo que yo trabajo. Ya hubo ejemplos más temprano de la parte agrícola y de la parte forestal, así que vamos cubriendo distintos. Esto es parte de unos trabajos de mi doctorado, en donde evaluábamos cómo cambiaban las poblaciones de los patógenos según las rotaciones. Y lo más importante es, en la medida que nosotros tenemos un monocultivo de cebolla, que esto quiere decir un cultivo de cebolla durante el invierno, un barbecho durante el verano, o simplemente cuando incluimos una avena como abono verde o como cultivo de servicio, como según en los ambientes que lo movamos, vamos a darle un nombre diferente, ¿cómo es que cambia la población del Fusarium? Miramos esta línea y ¿qué vemos? Cuando estamos por acá arriba de la línea 1,1, quiere decir que tenemos una gran multiplicación del patógeno. Yo siembro con una población muy baja y enseguida, al final del cultivo, tengo una población altísima del patógeno. En cambio, simplemente al hacer una secuencia de cebolla y avena, por más de que yo siembre, tenga poblaciones iniciales más altas, al final del cultivo no aumenta tanto esa población. Y esto se traduce en que los niveles de daño en el cultivo son mucho menores. El Fusarium básicamente causa problemas en el cultivo de mitad de cultivo en adelante. Vemos que llegamos a final del cultivo con poblaciones mucho más bajas del patógeno que cuando estábamos haciendo un monocultivo. Y esto, en parte, está explicado por todo el consorcio, todas las comunidades que están allí presentes. Visto de otra forma, cuando nosotros simulamos distintas secuencias de cultivos y partiendo de diferentes niveles de población inicial en una secuencia, encontramos que con el monocultivo de cebolla llegamos a un nivel que es el doble que cuando hacemos una rotación de cebolla, avena y tomate. Esto también nos está mostrando que al manejar y al planificar la diversidad de cultivos, estamos también incidiendo en lo que son las comunidades del suelo y estamos permitiendo mayor o menor expresión de lo que son los patógenos. No solo la expresión de la enfermedad, sino también en valores absolutos cuál es la población remanente de unidades infectivas para desarrollar una nueva enfermedad. Y esto en parte está explicado por también no solo los microorganismos que pueden ser antagonistas para ese Fusarium, sino también en que tenemos que pensar de qué forma nosotros diseñamos la rotación. No poniendo cualquier cultivo va a ser lo mismo. Cuando nosotros antes decíamos, bueno, hay que rotar familias, entonces roto una gramínea con una leguminosa, con una crucífera, eso no siempre es suficiente. Vemos que tenemos algunas, por ejemplo, si vamos en una gramínea, tenemos, por ejemplo, el Sudan Grass, que tiene una capacidad media de multiplicar el Fusarium en sus raíces, pero por otro lado tenemos una moa que tiene una baja capacidad de multiplicarlo. Entonces, si yo estoy pensando de qué forma que quiero plantar cebolla, voy a preferir siempre plantar una moa antes que un Sudan Grass como cultivo de verano, predecesor, porque uno me multiplica mucho y otro me multiplica poco el patógeno. ¿Sí? Entonces, esas son como las herramientas que nosotros tenemos que tener. De la misma forma que a veces tenemos como leguminosas de verano, el caupí, que tiene una baja capacidad de multiplicar, pero por otro lado tenemos el poroto, que sí es una leguminosa y que también tiene una alta capacidad. Entonces, ahí vamos a tener que ver cuál nosotros elegimos. Lo mismo pasa con el morrón, de la misma forma que cuando nosotros tenemos un monocultivo, la cantidad de esclerotos llega al doble que cuando tenemos una rotación. Y eso son también por las capacidades de multiplicarse y de cómo los distintos abonos verdes pueden favorecer o no la
viabilidad de esos esclerotos en el suelo, ya sea por cuando se descomponen los abonos verdes en el suelo, segregan productos o metabolitos que van a hacer que esos esclerotos o algunos empiecen a germinar y después mueran o directamente no sean capaces de germinar. Otra herramienta que tenemos, que yo les decía, es la solarización, que es otra herramienta biológica que tiene un alto impacto sobre las comunidades del suelo. Y estos son trabajos que hizo sobre todo Arbolella en conjunto con Diego Maeso sobre cómo es que la solarización impacta sobre los esclerotos de Sclerotium cepivorum para un cultivo de cebolla, por ejemplo. Y vemos que también cuando solarizamos la cantidad de esclerotos y los esclerotos viables son mucho menores. Yo no sé si todos están familiarizados con lo que es la técnica de solarización, pero básicamente consiste en armar un cantero, ese cantero se riega, se mantiene húmedo y se cubre con un nylon transparente de forma que se simula como un proceso semejante a una pasteurización, calienta, enfría. Y esas alternancias de temperatura y por encima de umbrales de temperatura establecidos, lo que hacen es matan a un montón de patógenos, así como son muy efectivos también para el control de malezas. Entonces es una herramienta que a nivel hortícola y para los productores de cebolla ha sido como la gran herramienta para poder manejar los almácigos. Ven que prácticamente no hay malezas en los almácigos y eso también es efecto de esa técnica, de esa práctica. El otro tema también son las enmiendas orgánicas. Cuando nosotros hacemos incorporaciones de materias orgánicas al suelo, también va a estar cambiando lo que es la composición y la sobrevivencia de algunos patógenos. Esto es en Phytophthora, Phytophthora nicotiana en limón, es un citrus. En la medida que nosotros aumentamos la cantidad de biosólidos, que es el producto de las plantas de tratamiento de aguas residuales, baja la sobrevivencia del patógeno en el suelo y por ende la incidencia de enfermedad es mucho mayor. ¿Y eso por qué se debe? Por un lado, porque hay un aumento global, esas enmiendas orgánicas promueven un aumento global de la actividad microbiana del suelo, que en este caso lo estimamos por la respiración, de la misma técnica que estimamos esas oscilaciones, pero también porque hay en estas enmiendas promovieron algunos grupos que fueron muy eficientes en el control de la Phytophthora. Aumentaron los tricodermas, aumentaron los actinomicetes y aumentaron los grupos de Aspergillus, que son controladores de la Phytophthora. Y esto se pudo comprobar no solo observaciones a campo, sino también que cuando seleccionábamos el tricoderma, lo poníamos a crecer en conjunto, los tricodermas, con la Phytophthora y con la planta, vemos que cuando estaban algunos de estos grupos o de estos aislados que nosotros trabajamos, vemos los pelos radiculares limpios, sin Phytophthora. En cambio, cuando estaba la Phytophthora inoculada y sin ninguno de los antagonistas, colonizaban toda la planta. Entonces, ahí también vemos cómo, a veces sin aplicar un controlador biológico directo, que muchas veces sí nos soluciona y nos da respuesta a nuestros problemas, también nosotros manejando el sistema y promoviendo la materia orgánica y la salud global del suelo, estos procesos se nos dan. Por último, el otro ejemplo que teníamos y que estamos empezando a trabajar es el efecto de cómo son las coberturas vivas en las enfermedades de las plantas. Hasta ahora estábamos viendo todos patógenos que eran de suelo. Entonces decíamos, muy bien, promovemos la diversidad en el suelo y vamos a estar controlando los patógenos de suelo. Pero ¿qué pasa con los patógenos aéreos? Este es un caso de botrytis en viña y esto es trabajo de Andrés Coniverti, que fue un resultado como indirecto de parte de su trabajo de doctorado, en donde veía que en la medida que teníamos todos los puntitos negros son las parcelas que están con una cobertura permanente del suelo, con una pastura, y los puntos en blanco son los que tienen herbicida. En la medida que siempre tenemos una cobertura, la incidencia de botrytis siempre fue mucho menor. Más allá de que siempre se estabilizara, del vigor de la planta. Hay un montón de cosas que dicen, bueno, plantas muy vigorosas tienen más problemas, que tienen bueno, independientemente de todo eso, observamos que
Cuando tenemos una pastura permanente, siempre la incidencia de botrytis es mucho menor. Y decís, bueno, pero ¿cómo se relaciona eso? Y la hipótesis que tenemos es que eso está mediado por que las comunidades microbianas del suelo están promoviendo los mecanismos de inducción de resistencia y que se expresan en la parte aérea de la planta. Entonces, hay un montón de microorganismos que se adhieren a la planta, que la planta los selecciona, que están presentes y que desencadenan mecanismos de defensa de las plantas, semejante a lo que serían mecanismos de defensa en las personas, pero salvando las diferencias, ¿no? En definitiva, como resumen de todo esto, lo que nosotros aspiramos es entender cuál es el impacto de las diferentes herramientas biológicas o prácticas agronómicas que tenemos sobre el microbioma en su conjunto. Y eso es lo que nosotros queremos es entender, es para poder diseñar realmente sistemas agrícolas resilientes, estables, que nos brinden los servicios que nosotros buscamos y que podamos ir reduciendo esa alta dependencia de los insumos externos y promover los procesos biológicos que estén mediados por microorganismos, ya sea protección de las plantas, nutrición de las plantas, procesos que ayudan a mantener la calidad del agua, a mantener el sistema balanceado en su conjunto. Y esto solo lo vamos a poder lograr en la medida que no solo consideremos nuestros conocimientos, sino que estemos abiertos a la discusión. Como decía Paul Hepperly, hay algunas cosas que ya son prácticas ancestrales y que tenemos que empezar a recuperar y a entender y a conocer mejor, y otras tendremos que ir desarrollándolas en conjunto. Todo por acá. Bien, muchas gracias Carolina por tu presentación. Vamos a dar paso a 3 preguntas. Pasamos a la primera. ¿Hay cianobacterias en suelos con agricultura orgánica? No sé. No sé. Lo que nosotros vimos fue en el experimento de acá, donde se hizo el muestreo de un suelo imperturbado y después con los suelos que estaban bajo distintos sistemas de manejo, y acá no vimos cianobacterias. Es posible que en suelos con agricultura orgánica en algunos casos pueda existir algunas cianobacterias, porque pueden haber desequilibrios. En un sistema orgánico no quiere decir que no haya desequilibrios. A veces hay desequilibrios y por el gran agregado de enmiendas orgánicas a veces nos estamos pasando en algunos nutrientes. Entonces hay que estar atentos a todas las cosas. Bien. Va la segunda. ¿Se ha confirmado el efecto negativo del glifosato sobre el microbioma y la mayor incidencia de enfermedades de raíz? Lo que sí, a ver, el glifosato sí se ha estudiado, se han hecho trabajos acá, incluso una tesis de Paula está por acá, Paula Conde, sobre el efecto del glifosato en algunas comunidades, y a nivel internacional sí se sabe que el glifosato a veces puede ser usado como fuente de carbono y como fuente de alimentación para algunos microorganismos. Entonces el glifosato te puede promover algunos grupos y suprimir otros. Por ejemplo, uno de los grupos que sí es favorecido por el glifosato es el Fusarium. Entonces, han habido algunos problemas tanto en salud humana como en salud animal y salud vegetal, de que con el aumento del uso del glifosato han aumentado los problemas de fusariosis en general. Bien, vamos con otra. ¿Qué efecto tiene la solarización que tú mostrabas como práctica sobre los microorganismos benéficos? La solarización es, como yo les decía, es un proceso que para los que no lo tienen tan claro, podríamos decir semejante a una pasteurización que alterna ciclos de mayor y menor temperatura, que acompaña a las temperaturas diarias. Y allí lo que se ve es que se promueve, que hay algunos grupos que son más termoresistentes, termófilos, que están promovidos y que se ven favorecidos frente a otros grupos que no. Y la solarización, lo que se haga de varios estudios, se ha visto que, por ejemplo, hay grupos como los bacillus que se ven favorecidos, hay grupos como algunos tricodermas también, y bueno, en general esta práctica se empezó a trabajar pensando para el control de nemátodos, fitoparásitos. Fue una práctica que fue desarrollada por el doctor Katan en Israel y después se trasladó a otras partes del mundo. Y se ha visto que en general lo que se hace es se disminuyen aquellos
grupos biológicos nocivos y se favorecen el establecimiento de un nuevo cultivo y de algunas comunidades benéficas. Eso es lo que... También hay cambios por la solarización en la disponibilidad del nitrógeno, porque esos procesos también afectan la descomposición del nitrógeno, hay mayor nivel de nitratos después de la solarización que antes, entonces eso también promueve que el cultivo arranque con un mayor nivel de nitrato, o sea, se establezca más rápido. No es una cuestión aislada, ¿no? Tenemos que tratar de empezar a ver globalmente los procesos. Bien, vamos con la última. ¿Todos los biosólidos sirven o, por ejemplo, alguno puede contener alto contenido de Escherichia y ser potencialmente peligroso? Los biosólidos, los biosólidos son es la materia orgánica que viene en las plantas básicamente de saneamiento. Para poder ser usados como enmienda orgánica agrícola tienen que hacerse un tratamiento. Esos tratamientos lo que buscan es justamente reducir o eliminar gran parte de lo que son patógenos, sobre todo nocivos para la salud humana, como puede ser Escherichia, pero también hay temas de virosis, que hay muchos virus entéricos que pueden estar presentes, entonces también hay que hacerle un tratamiento. Y el otro tema también que es importante y que por eso hay toda una normativa que establece cuándo se pueden usar y cuándo no, que es el tema de metales pesados, porque recuerden que la parte del saneamiento, ahí van un montón de cosas que no son solo microorganismos, y también está, por ejemplo, todo el arrastre de metales pesados por el barrido de pluviometría, y también el tema de metales pesados es un problema importante. Entonces, el usar biosólidos es una herramienta en la medida que se sepa cuál es el origen del material, cómo ha sido el proceso y que tenga un análisis para su uso. Según eso, es que va a poder ser usado en una cosa o en otra, o tendrá que ir a una disposición final. No es... Bien, y es una pregunta más amplia, pero capaz que podés dar un ejemplo. Dice que cuando hablaste de los abonos verdes, a lo que te referías en la presentación, si podías tener algún ejemplo, dale algún ejemplo de abono verde, alguna especie, supongo. Abonos verdes... más claridad, porque había una lista de abonos verdes. Como sí, abonos verdes lo que se está usando, yo digo, si quieren están... en general hay un catálogo de INEA que trabaja de abonos verdes básicamente pensando en horticultura, pero ahí tenemos dentro de las gramíneas, los más comunes son avena blanca o avena negra como gramínea de invierno, también puede ser trigo, cebada, centeno. Después tenemos gramíneas de verano, como puede ser un sorgo o una moa. Me puedo olvidar de algunos y disculpen. Maíz también puede ser usado. Después tenemos de verano, muchas veces usamos la scrotolaria como una leguminosa, pero están los tréboles en invierno. La vicia, que tanto se habla en otros lados, acá en Uruguay no ha tenido un buen desarrollo y si uno lo compara entre la oferta de leguminosas, no es la más adecuada para nuestras condiciones. Está los nabos o las crucíferas son una muy buena herramienta también como abono verde, y pensando sobre todo en nuestros suelos con alto nivel de arcilla, muy compactados, son una excelente herramienta para combinar. La avena con el nabo es una excelente herramienta para usar en el invierno. Yo qué sé, la lista es grande. Les recordamos que en este folleto que tienen en las carpetas, y está Juan Carlos para responder esas preguntas también. Pueden acceder, hay varios materiales sobre abonos verdes y las características de las especies y qué aportan en la página de INE. Bueno, muchas gracias, Carolina.